Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre del Rey y Señor del universo, Jesús nuestro Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Bienvenidos a su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa lleno de palabras de fe y hay una palabra de bendición para ti a través de este programa, así que por favor no te lo pierdas. Les invitamos para que ustedes inviten a otras personas para que se unan a la familia de WTN y muy particularmente pues a este programa que hacemos con todo cariño por ustedes y para ustedes. Y si ustedes pues en algún momento tienen alguna duda, alguna preocupación, si están en desacuerdo, por favor escríbanos. Vamos a estar dando la dirección, cómo se pueden comunicar con nosotros, número telefónico también, para que ustedes en una forma activa pues puedan participar de las enseñanzas que aquí se comparten. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, gracias, Señor. Gracias porque todo lo que tú has creado, Señor, es hermoso, es bello. Gracias porque todo lo has creado con un orden perfecto, Señor. Gracias, mi Dios, porque hay armonía en la creación. Porque tú eres, Señor, la fuente de armonía. Tú eres la fuente de paz. Tú eres la fuente de amor, Señor. Tú eres la fuente de misericordia. Tú eres ese que nos has enviado a tu Hijo, tu más preciado tesoro, Señor, a este mundo. Y nos has dado, Señor, para que nosotros comprendamos la magnitud del amor que no tiene límites. Jesús, encarnado en el vientre de María, desde el momento de su concepción, ya había un plan en tu corazón, en tu mente, Señor, para Él. La segunda persona, Santísima Trinidad, encarnada en el vientre purísimo santo de María Santísima. De que Él nos enseñara a vivir una vida de acuerdo a tu santa voluntad. Al fin y al cabo, Señor, esa es la fe. La fe es someternos a ti, Señor, a tu voluntad. No someternos al mundo sin ti. No someternos a Satanás que nos quiere llevar al precipicio, al infierno, a la muerte eterna. Somos tus hijos, Señor. Y por lo tanto tú quieres lo mejor para nosotros, quieres que seamos felices, Señor. Pero a veces nuestra terquedad es tal que preferimos hacer lo que nosotros queremos a nuestro gusto y antojo. Y al fin y al cabo es el gusto y el antojo del mismo demonio, Señor. Porque solamente hay dos caminos en esta vida. El camino que es el camino que nos lleva a la salvación, que es el camino que Jesús, Rey del universo, cuya fiesta celebramos en estos días, nos ha presentado. Para que nosotros, viviendo según su santa voluntad, tomando la decisión más importante de nuestra vida, podamos de verdad caminar en la victoria de los hijos de Dios hasta que podamos un día verte cara a cara, amarte con la misma intensidad con que tú nos amas y vivir cimentados en ti para toda la eternidad, disfrutando a plenitud de la vida que tú nos has prometido en Cristo Jesús. Él quien dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá para siempre. Señor, en este tiempo en que celebramos la fiesta gloriosa, la fiesta portentosa, la fiesta de Jesús, Rey del universo, que también sea nuestro Rey, Señor, para que teniéndolo a Él como prioridad de nuestra vida, podamos, sin desviarnos del camino que nos ofrece Jesús, hacer de Jesús Rey de nuestra existencia. Para llegar un día, Señor, a recibir esa corona de la victoria, esa corona de la vida, que es el cielo.
Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, que en estos momentos está viendo, está escuchando estas palabras. Quítanos, Señor, la soberbia de nuestro corazón. Quita de nosotros, oh Dios, esos deseos de estar en control de todo lo que tenemos, que al fin y al cabo es una dádiva que viene de tus manos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a entender que todo lo bueno que tenemos es un regalo que por amor tú nos das. Y al mismo tiempo entender, Señor, que lo que tenemos malo no es porque tú lo deseas, sino porque la consecuencia del pecado muchas veces nos arrastra a experimentar cosas que no vienen de tu corazón. Ayúdanos, oh Dios, a poner nuestra confianza todo en ti, a poner nuestro deseo de vivir lo que nos queda de vida, buscándote a ti, perseverando, Señor, en nuestra relación contigo, para que un día podamos disfrutar de la plenitud de tu gloria en tu presencia, en tu reino, en el cielo. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Amén. Hermanos y hermanos, damos gracias a Dios por María de Alabama, que pide oración por sus papás, Santiago e Irene. Que Dios les bendiga en abundancia, y a ti, María, también a toda tu familia. Otra María Flores, María de California, le agradece al Padre del programa. Que Dios te bendiga, María. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para ustedes. Miriam de New Jersey, y ustedes saben que la palabra Miriam es el nombre hebreo para María, así que es lo mismo, ¿verdad? Miriam y María. De New Jersey pide oración por su hijo Víctor Darío. Que Dios le bendiga y lo haga un hombre de Dios de pies a cabeza, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para bien de él y de su familia. Antonia de Massachusetts pide oración por ella y también por el ministerio de catequesis. Que Dios les bendiga en abundancia y que sigan creciendo en amor y en santidad ante Dios y ante los seres humanos. Victoria de North Carolina pide oración por su esposo Emilio. Dios te bendiga, Emilio, en superabundancia, y también bendiga a toda tu familia. Marta Lorena de California pide oración por su esposo Mauricio y por Jesús y Hugo. Dios les bendiga a todos. Quisiera pedir por Ernesto, que me suplicó que orara ante ustedes y con ustedes por su situación. Ernesto está sufriendo de un cáncer muy fuerte, muy agresivo, y pedimos al Señor que, si es su santa voluntad, que él pueda recuperarse y pueda tener muchos años más de vida aquí entre nosotros. También pedimos por Margarita de California, que pide por su hijo Julio César, y también por Margarita. Dios les bendiga a todos en abundancia. Y pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro. Y los únicos medios oficiales en las redes sociales del Padre Pedro, este servidor, son los siguientes: Facebook, y es facebook.com/P. Pedro Núñez. Si ustedes no se han inscrito a la página de Facebook, les invitamos para que lo hagan, para que puedan recibir regularmente pues mensajes de estímulo, de fe y sobre todo de acercamiento a ese que es Jesús el Señor. También estamos en Instagram, en YouTube, y para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan mucho cuidado con esos perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Nosotros nunca utilizaríamos ninguno de esos medios para pedir apoyo financiero de ningún tipo. Así que, por favor, si reciben algo así, descártenlo, porque no es nuestro. En estos días la iglesia celebra una fiesta muy, pero muy importante. Ya es el fin de la jornada del año litúrgico, y nos preparamos para comenzar ya muy pronto el tiempo de Adviento. Y la fiesta es la fiesta de Cristo Rey. Y la pregunta que nos tenemos que hacer desde el principio es la siguiente: ¿es Jesús tu Rey, de verdad? ¿Le rindes pleitesía con tus acciones, con tus palabras? ¿Le rindes honor y gloria con la forma en que estás viviendo tu cristianismo? O tal vez hay cosas que tienes que depurar en ti con la fuerza y el poder del Espíritu Santo para vivir más en armonía con lo que Dios nos pide a través de su santa voluntad, a través de la iglesia que la establece, que es la iglesia que Jesús funda, la única iglesia, la iglesia que es una, santa, católica y apostólica.
Y estamos llamados no a mirar hacia atrás y ver a la gente que hace menos, a la gente que pues escandaliza, a la gente que da pobre testimonio de vida cristiana. No, estamos llamados a mirar hacia arriba, mirar sobre todo a Cristo Jesús, que es el que nos da la forma de vivir nuestro cristianismo. Y también pues todos los hombres y mujeres héroes de la iglesia, que son muchísimos, hombres y mujeres santos, jóvenes y niños también, que han optado por dar su vida, entregar su vida total y completamente a su Señor y a su Dios, a su Rey, que es Jesucristo. Me gusta mucho la historia de unos muchachos que se iban de viaje, iban en un carro bastante amplio. Y el papá de esta muchacha le dice a ella, antes de irse, hija, por favor, lleven a Jesús con ustedes. Lleven a Jesús con ustedes. Y la muchacha en forma sarcástica le dice, ay papá, es que el carro está lleno, no tenemos espacio para Jesús. Tal vez lo vamos a poner en el baúl del carro. Y se fue. Poco tiempo después, el padre se entera que había ocurrido un terrible accidente en que su hija y los que iban con ella, todos perecieron. El carro estaba arruinado totalmente. Y supuestamente es una historia verídica. Arruinado totalmente. Pero sin embargo, el maletero estaba intacto. El baúl del carro estaba intacto. Y es que muchas veces actuamos sin tener a Dios como centro y Señor de nuestra vida, ¿no es cierto? Muchas veces actuamos, decimos que somos cristianos, pero no tenemos a Jesús como Rey de nuestra existencia. Es una pena. ¿Por qué? Porque el que no tiene a Jesús está vacío. Su vida no tiene sentido. ¿Para qué vivimos? Nacemos en el dolor, vivimos el dolor, morimos en el dolor y después todo se termina. ¿Y cuál es el propósito de nuestra vida? Pues estamos aquí por un propósito, una razón muy específica, hermanos. Y esa razón, ese propósito es conocer a Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús, para un día poder estar con Jesús, estar con Dios en su presencia en el cielo. Esa es la razón de nuestra vida. Está bien que trabajemos, está bien que luchemos por nuestras familias, está bien que hagamos todo lo posible por tener una economía más o menos estable. Pero va a decir el Señor, ¿y de qué te sirve todo eso si pierdes tu vida? ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu vida? Entonces, importante estar conscientes de que tenemos que tener prioridades en nuestra vida y que la prioridad por excelencia siempre tiene que ser Dios. Siempre tiene que ser Dios. ¿Qué hacer para que Jesús de verdad llegue a ser Rey de nuestra vida? Que realmente la corona sea de Jesús y no nuestra. Que podamos nosotros estar conscientes de que nos hemos puesto una corona. Y esa corona como que es, bueno, pues es yo al fin y al cabo con mi vida hago lo que yo quiero. Una señora me llamó hace unos días atrás y me dice, padre, tengo una amiga que me dice que ella no va a misa porque la iglesia tiene mucho dinero. ¿Qué excusa tan tonta? Que la iglesia tiene mucho dinero, pero si no tienes que dar un centavo, si no quieres. La iglesia católica creo que es la única iglesia en que no se pide el diezmo. La gente da lo que puede. Ojalá que todos pudiéramos dar el diezmo, ojalá que pudiéramos dar más del diezmo, porque Dios lo merece. Pero lo que la iglesia es dar. Y no solamente dar la palabra de Dios. Miren este ministerio. Cuesta millones de dólares mantenerlo. Pero solo por la gracia de Dios y la ayuda de tanta gente, y no estoy hablando de cantidades o sumas exorbitantes, estoy hablando de poquito, $5, $10, lo que pueda cada cual. Pero este ministerio se ha mantenido por años, porque todo el mundo ha puesto su granito de arena. Qué triste cuando hay gente tan, perdonen ustedes, tacaña, que no le quieren dar nada a Dios, que prefieren relegar su relación con Dios, su fe en Dios, al baúl de su existencia. ¿Es Jesús de verdad el Rey de tu vida? No solamente dices que eres cristiano, pero realmente lo eres. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que el salario del pecado es la muerte, es darle la espalda
a Jesús, la espalda a Dios, para darle el corazón al mundo, dar el corazón a lo material, a lo efímero, a lo que pasa, dar el corazón al mismo Satanás. Dicen que, y con eso voy terminando, un niño le preguntaba a Dios, le preguntaba a su papá, papá, ¿cómo es Dios? ¿De qué tamaño es Dios? Y el papá ve un avión a la distancia, en las nubes, y le dice, ¿ves aquel avión allá? Sí, papá, sí lo veo. Y está lejos de ti, ¿verdad? Sí, papá, está muy lejos, está muy lejos. Ah, pues vamos a hacer una cosa, ese avión va a aterrizar muy pronto en el aeropuerto cercano aquí. Vamos a ir a ver el avión cómo luce, si luce tan pequeñito como luce desde este momento. Y fueron al aeropuerto. Y ahí miraron al avión cómo bajaba, cómo aterrizaba y cómo llegaba al lugar donde tenía que llegar. Y el niño se queda asombrado y dice, pero papá, si es un gigante, ese avión es grande, ¿por qué lo vi tan pequeñito al principio? Y le dice, hijo, así es Dios. Depende cuán cerca o cuán distante estás de Él. Y mientras más cerca estás de Dios, mientras más pones a Jesús como Rey de tu vida, haciendo su voluntad y no la tuya, no solamente vas a estar más cerca de Dios, pero vas a contemplar la grandeza de su ser y lo mucho que te ama y lo mucho que para Él tú vales. Que nosotros podamos tomar la decisión más importante de nuestra vida en el día de hoy y de verdad en estas fiestas hacer de Jesús nuestro único y verdadero Rey. Y poder decir como San Agustín, Señor, dame lo que tú quieras, dame lo que tú quieras. Y después pídeme, Señor, todo lo que me has dado, porque al fin y al cabo todo es tuyo, mi Rey, mi Señor y mi Dios. Y poder decir con los cristeros y con todos aquellos que de verdad han optado por entregar sus vidas al señorío de Jesús, viva por siempre, viva Cristo Rey. A Cristo que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, les recordamos que tenemos un nuevo libro que se titula Conozca más su fe católica. Ya está disponible en el catálogo religioso de WTN junto con todas mis otras publicaciones que Dios me ha permitido realizar. El libro Conozca primero su fe católica, el libro Cuántas iglesias fundó Jesús, el libro 150 historias que cambiarán tu vida y el libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Todo este material o el que ustedes deseen pueden adquirirlo y para más información también pueden llamar al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Vamos a una pequeña pausa, un pequeño descanso. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. No se vayan, por favor, quédense con nosotros. Alabado sea el Señor Jesús, hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy feliz de escribirle. Quiero pedirle que ore por mí para superar mis problemas de depresión y ansiedad. He escuchado que estos males provienen del cielo o malas conductas que yo haya tenido en mi vida. Por favor, oriénteme. También le pido por la salud de mis padres y para que yo pueda conseguir un empleo. Gracias, Abelardo Garrido, Lima, Perú. Abelardo, tienes el apellido de mi mamá, Garrido, así que tal vez seamos descendientes del mismo tronco. De todas maneras, Abelardo, muchísimas gracias por tu pregunta, por tu comentario. Qué bueno que veas este programa. Yo creo firmemente que a través de la prédica el ser humano comienza a tener una relación más íntima con el Señor y llegamos a cimentarnos en Cristo Jesús, que al fin y al cabo pues es la meta de Dios para nosotros, y espero que también sea nuestra meta que podamos llegar a ser uno con Cristo Jesús. Abelardo, ante todo yo quiero decirte que la depresión
no es necesariamente consecuencia de pecados, tanto de tus pecados como pecados de otras personas. Puede ser hasta cierto punto algo de tipo médico, patológico, es decir, que tal vez tu cerebro necesita ser evaluado para ver si está funcionando bien, si tiene todos sus elementos y todo lo que comprende el funcionamiento adecuado del cerebro, si todo está funcionando como debe. Entonces es importante que tú en alguna forma trates de tener una evaluación médica para ver cómo tú estás. Desde el punto de vista espiritual también es muy importante, Abelardo, que tú creas lo que dice la palabra de Dios, y lo que dice la palabra de Dios en la carta de Santiago. El gran apóstol Santiago dice que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me mandó la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda prueba a ninguno. Es decir, Dios no te está mandando un daño simplemente porque hiciste algo mal. No, Dios no quiere dañarte, Dios quiere salvarte. Dios te ama de tal manera que quiere tu felicidad, y tu felicidad la vas a encontrar solamente en Él. Entonces, no pienses que Dios te está castigando por algo que tú hiciste mal hecho. Por el contrario, revístete de la presencia del Señor y lucha con la gracia de Dios para poder alcanzar la felicidad que Dios quiere para ti en esta vida, y comenzando precisamente en este día. Una cosa que yo sí te digo, mira, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17, si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 20, dice el Señor: en verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, moverían montañas. Le dirías a ese cerro, quítate de ahí, y el cerro se quitaría. Si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, Abelardo, un grano de mostaza es algo pequeñito. ¿Y qué es la fe? La certeza de que con Cristo Jesús yo todo lo puedo. La certeza de que con Dios en mí, con Dios a mi lado, yo soy invencible. Entonces, desafortunadamente, muchas veces la depresión es consecuencia de mi negatividad, de pensar que no puedo, no sirvo, no valgo, no puedo hacer nada bien hecho. Y comenzamos a permitir una cantidad de impulsos negativos dentro de nosotros que nos llevan al suelo. Por eso el Señor dice, si tuviéramos fe del tamaño de un granito de mostaza, moveríamos montañas. Si yo comienzo a pensar en una forma positiva, y eso es lo que yo te pido a ti, Abelardo, comienza a pensar de una forma positiva de que tú no estás solo, de que Dios está contigo, y Dios quiere levantarte a ti en el día de hoy. ¿Para qué? Para que tú puedas ser feliz en el día de hoy. Si tuvieras fe en ese en quien todo lo puedes, del tamaño de un granito de mostaza, Abelardo movería esa montaña de depresión en su vida y pudiera ser feliz en el día de hoy. Hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, quien quiera que sea, eso es para ti en el día de hoy. Lucha por tener una actitud positiva en tu vida. Lucha por poner tu fe, tu confianza en Cristo Jesús en este día. Y sí, lucha por alcanzar la meta que Dios tiene para ti, que es unidad con Cristo, y en esa unidad, plena felicidad. Porque eso es lo que Dios quiere para ti. Tenemos un correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría explicar el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26? Se lo leo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo. Y al no encontrarlo, dice: me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar, la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Entran y se instalan allí. Y al final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Vicente, España, Valencia. Vicente, el Señor te bendice. Y bueno, pues gracias por tu pregunta y gracias por estar en sintonía con este programa. Jesús realmente le está hablando a los que le escuchan en ese tiempo. Él está hablando acerca de sus propias experiencias. En este caso, qué pena, cuando el Señor habla de el espíritu malo que sale del hombre, es decir, cuando el hombre deja sus esclavitudes, deja todo aquello que le ha apartado de Dios y se acerca a Jesús, entonces
el hombre tiene un cambio de vida drástico, pero el problema es que muchas veces si el ser humano no sigue conectado a Cristo Jesús, comienza a experimentar aridez en su vida, comienza a experimentar un vacío en su corazón, porque si no alimentamos el vacío de nuestro corazón con Jesucristo, lo vamos a alimentar con las cosas del mundo que nada tienen que ver con Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Al igual que una persona que está a dieta y empieza un régimen fabuloso de comidas pues saludables y demás, y se le ve en el cuerpo que esta persona pues ya está bien alimentada, hace ejercicio, pero comienza a poner sus ojos en lo que le apetecía antes, y tal vez un dulce por acá, y un helado por allá, y un chocolate por otro lado, y al fin y al cabo no solamente llega a recobrar el peso que tenía antes, pero se hace más gordo todavía. ¿Por qué? Porque no sacia su deseo de seguir comiendo. En el caso que Jesús está presentando es lo mismo. Muchos le seguían, muchos estaban cerca de Jesús, pero por un tiempecito. Y después se empezaban a retirar. Y cuando uno se empieza a retirar del Señor, es como un leño que está ardiendo en la hoguera. Si tú lo separas, comienza a enfriarse. Y no solamente se enfría, pero se pone tieso. Lo mismo sucede cuando nos apartamos de la fuente de vida eterna que es Jesucristo. Y no solamente comenzamos a experimentar aridez, pero tal vez cueste muchísimo más trabajo regresar al Señor. Y es lo que dice entonces el Señor. Cuando un demonio se va, porque nos acercamos al Señor, si no tenemos cuidado, hermano, y permanecemos firmes en Cristo Jesús, después pueden atacar más demonios, es decir, nos podemos apartar más del Señor que lo que estamos anteriormente, y va a ser mucho más difícil el regreso. Así que lo que aconseja el Señor Jesús es que no nos apartemos ni un ápice de Él, por el contrario, que sigamos luchando por una relación cada día más estrecha e íntima con Él, porque solamente Él puede dar esa felicidad y ese sosiego y esa paz que el mundo ofrece, pero que sin lugar a dudas no tiene para dar. En estos momentos tenemos otro correo con otra pregunta interesante. Adelante, por favor. Padre Pedro, le doy las gracias por ser un gran instrumento de Dios. Desde la primera vez que escuché su programa, me fascinó. El Evangelio de San Mateo, en el 19:12, dice que hay hombres que han nacido eunucos y que otros fueron mutilados por los hombres. Ayúdeme a entender esa cita. Gracias y que Dios lo bendiga. Jessica, de Colorado. Jessica, gracias por la pregunta. Aquí en el Evangelio, vamos a leerlo un momentito. Dice la palabra de Dios, versículo 12. Dice la palabra de Dios, dice Jesucristo, hay hombres que han nacido eunucos, es decir, que no tienen la capacidad de poder tener erección, es decir, de poder tener relaciones sexuales con una mujer, y por lo tanto son impotentes en ese aspecto. Dice el Señor, dice, hay otros que fueron mutilados por los hombres, es decir, fueron castrados, y por lo tanto, pues tampoco pueden tener relaciones íntimas con una mujer. Pero sin embargo, dice el Señor, hay otros todavía que se hicieron tales, es decir, que se hicieron impotentes o que no tienen relaciones sexuales con mujer por el reino de los cielos. ¡Qué belleza! Por el reino de los cielos, que pudiendo tener relaciones, que siendo personas capacitadas para hacerlo, sin embargo, optan por echar eso a un lado, ese placer que tienen los matrimonios casados por la iglesia, especialmente porque el don es para ellos, y sin embargo, pues, optan por no tener relaciones sexuales, por amor a Dios y por amor al pueblo de Dios. De ahí San Pablo que dice en 1 Corintios, en el capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, en el versículo 32 en adelante, dice la palabra de Dios, yo quisiera verlos libres de todas preocupaciones, dice San Pablo. El que no se ha casado se preocupa de las cosas del Señor, fíjense qué hermoso. Es decir, de que su vida esté enfocada en Cristo, no en lo que el mundo da, aunque sea muy bueno, como por ejemplo el amor de una persona, el afecto, etcétera, sino que el enfoque es Cristo. El enfoque es unidad completa con Jesucristo. Y San Pablo
pues sigue diciendo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, y aquí perdí un momentito la página, pero ya la recuperamos. Dice la palabra de Dios: no es así con el casado, pues el casado se preocupa de las cosas del mundo y de cómo agradar a su esposa, y está dividido. Versículo 35 dice entonces San Pablo: al decirle esto, no quiero ponerles trampa, se lo digo para su propio bien, con miras de una vida más noble y que estén enteramente unidos al Señor. Entonces, el que se hace eunuco por el reino de Dios es el que deja todo, incluso el placer de una familia, el placer de una esposa, para que su corazón y su vida esté totalmente enfocado en el Señor. Tenemos que orar mucho por nuestros sacerdotes, porque en estos tiempos en que hay tantas críticas y hay tanta gente que quiere lastimar el sacerdocio, que nosotros oremos por la santidad de nuestros sacerdotes, para que ese deseo de ser total y completamente de Cristo se haga efectivo cada día con más fuerza y poder en todos aquellos que han optado por el celibato. Y así sea. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, durante el acontecimiento del diluvio universal, veo que Dios decide salvar a la raza de los judíos y a los animales con el arca de Noé. ¿Por qué en nuestro planeta tenemos tanta diversidad de razas? ¿Acaso hubo más de un arca para cada raza específica? ¿O quizás mutaciones genéticas en la raza judía a posteriores al diluvio? ¿Por qué hay tantas coloraciones de piel diferentes si provenimos de un árbol genealógico en común y existió solo un arca? María del Carmen, de Corrientes, Argentina. María del Carmen, interesante tu pregunta. Cuando los escritores sagrados están escribiendo, lo están escribiendo a una comunidad específica. Están escribiendo a un grupo de tribus nómadas que están comenzando a tener experiencia de Dios. Entonces, acuérdate que Dios se revela a través del filtro de experiencia de los seres humanos. Si Dios se fuera a revelar tal y como Él es, nadie lo pudiera comprender. Entonces, tenemos que estar conscientes de que el libro del Génesis, en su casi totalidad, es un libro didáctico, no necesariamente es un libro histórico. Y lo que los escritores sagrados quieren mostrarle a estas personas que están comenzando a tener experiencia de un solo Dios, es que Dios está con ellos, de que si bien es cierto que Dios está con ellos, muchas veces el ser humano peca, es decir, el ser humano desobedece a Dios y como consecuencia el ser humano experimenta la destrucción de su propia realidad al pecar y al apartarse del único que es la fuente de vida y salvación, que es Dios, no hay otro. ¿Cómo comienza el cambio de color en la piel del ser humano? Pues supuestamente, y esto pues lo dicen algunos expertos conocedores en diferentes estudios arqueológicos y demás, y patológicos también, que el ser humano realmente al principio era bien oscuro, y poco a poco por la falta de pigmentación, pues el ser humano comenzó a tener diferentes matices de colores en su piel. Pero lo importante aquí en el libro del Génesis, lo que Dios nos está diciendo a través de la experiencia del diluvio, primero que todo es que cuando nosotros cometemos un pecado, vamos a tener que acarrear las consecuencias. ¿Qué fue lo que pasó con la raza humana? Dios la había creado perfectamente bien, es decir, todo lo que Dios hace, lo hace perfectamente bien, porque Dios lo hace por amor. Dios es amor, Dios es el amor, Dios es el bien absoluto. Desafortunadamente, o afortunadamente, no sé, el ser humano tiene libre albedrío, tiene libertad, la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. Y el ser humano, desafortunadamente, escoge el mal y como consecuencia, pues acarrea la destrucción, la muerte. Y dice San Pablo precisamente en Romanos 3, versículo 23, dice que la consecuencia del pecado, la consecuencia de la desobediencia a Dios, ¿qué cosa es? La muerte. La muerte. Entonces,
Si bien es cierto que el ser humano peca y se aparta de Dios, y esa es la enseñanza primordial del libro de Génesis en relación al diluvio, que destruye la obra de Dios, Dios no se da por vencido con el ser humano. Dios no se da por vencido contigo y conmigo. Dios es el Dios de una segunda oportunidad. Y Dios busca la manera de restituir lo que el ser humano por su propia desobediencia ha destruido, que es la vida del propio ser humano. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios levanta a la humanidad una vez más, levanta a su creación una vez más, le da una segunda oportunidad para que con su gracia, con su poder, con su presencia, el ser humano poco a poco encamine sus pasos en el camino de Dios, en el camino del sometimiento a la voluntad de Dios. Es un libro precioso, es un libro hermoso. De nuevo, no es un libro histórico, es un libro que casi en su totalidad es un libro didáctico, nos enseña. Y en este caso, la enseñanza primordial está dividida en dos partes. La primera parte es que el ser humano tiene opciones. Y cuando el ser humano opta por el mal, las consecuencias siempre van a ser destructivas. Y la segunda enseñanza maravillosa es que Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y aunque nosotros nos apartemos de Dios, Él nunca se va a apartar de nosotros y siempre nos va a dar la oportunidad, con su gracia y poder, de regresar a Él y comenzar una vida de fidelidad y de sometimiento a su santa voluntad. Casi nada. En estos momentos, otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hace algún tiempo forniqué con 2 hombres casados, aunque no provoqué separación matrimonial ni tampoco aborté. Siempre he estado en búsqueda de amor y miro a los hombres coquetamente. No me perdono y vivo mucho en el pasado. Me he confesado, pero no me perdono ya que arruiné mi vida y he fracasado, aunque el Señor me ha bendecido enormemente. ¿Qué puedo hacer? Estoy sola, sin esposo, sin hijos. Gladys. Gladys, volviendo al pecado y a su consecuencia. El pecado, ¿qué cosa es? La desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, que los fornicadores no heredarán el reino de los cielos. Es decir, si nosotros persistimos en el pecado y no nos arrepentimos, no solamente nos vamos a hacer un terrible mal a nosotros mismos, pero vamos a ser instrumentos del mismo Satanás para hacer caer a otras personas. Y por supuesto que no va a haber felicidad. El mundo presenta las tentaciones, los matices de las tentaciones como cosas maravillosas, que van a llenar el vacío de nuestro corazón, que nos van a llenar de felicidad, de gozo, pero eso es mentira. Por eso Jesús habla de Satanás como el príncipe de la mentira. ¿Por qué? Porque él tira el anzuelo simplemente para que nosotros lo agarremos y después él nos pueda destruir. Vas a estar sola, vas a estar sin un amor verdadero y desafortunadamente vas a sentirte muy mal contigo mismo. Y eso es lo que Satanás quiere. Pero ¿qué es lo que ha pasado con Gladys? ¿Y qué es lo que pasa con tantas personas que, al igual que tú, mi hija, están en esta situación? ¿Qué es lo que ha pasado? Que has buscado amor en los lugares equivocados. Has buscado amor en las personas equivocadas. Le has coqueteado. Y en este caso, 2 hombres y 2 hombres casados con responsabilidad en sus hogares, pues han usado de Gladys, han usado a Gladys y han usado a Gladys para sus propios intereses, es decir, para tener su placer, para desahogarse sexualmente y después para dejarte a un lado. No has abortado, bendito sea Dios. No has roto ningún matrimonio, bendito sea Dios, pero has roto tu corazón. Te has lastimado profundamente. ¿Qué hacer, Gladys? Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Basta ya. Basta ya de seguir viviendo en este tipo de situación que lo que hace es hundirte cada vez más en tu propio lodo, en tu propia miseria. Basta ya, hija. Levántate. Ve a confesarte, es una buena confesión, pero de verdad, una confesión donde sientas el deseo de un cambio genuino en tu vida. Y entrégale eso al Señor. Y pide al sacerdote que te dé penitencia, pero que te ayude de verdad a comenzar una vida nueva. Y el Señor, yo estoy seguro que le va a dar la sabiduría al sacerdote necesaria para darte la penitencia que tú necesitas
no para lastimarte ni para herirte más todavía, sino para levantarte de tu miseria, de tu vida pasada y dejar el pasado ya a un lado y comenzar de verdad una vida de santidad en la presencia de ese que te ama al extremo, que dio su vida por ti y que quiere que seas feliz, que es Jesucristo nuestro Señor. No te des por vencida. Dios es el Dios de la segunda oportunidad y con Cristo Jesús vas a vencer, te lo garantizo. Deja ya de mirarte negativamente y comienza a mirar las posibilidades que tienes para ser diferente. Acuérdate, todo pecador tiene su pasado, pero todo santo tiene su futuro. Y ese es el futuro que Dios quiere para ti. Un futuro de santidad, un futuro de victoria en Cristo Jesús. Amén. En estos momentos tenemos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, un saludo fraternal de paz y bien. Espero que Dios le dé larga vida y salud para que nos siga guiando. Quisiera que me diga, ¿por qué Jesús lloró tanto a Lázaro si él sabía que podía resucitarlo? Gracias. Chipper, República Dominicana. Amigo, que Dios te bendiga. Y si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 35, tú estás editorializando lo que dice la Santa Biblia. La Santa Biblia no dice que Jesús lloró muchísimo o que lloró mucho. La Santa Biblia dice, y Jesús lloró. Esto es lo que dice. Jesús lloró. Y el llanto de Jesús no fue un llanto histérico, no fue un llanto de desesperación, no fue un llanto de desilusión, sino que fue un llanto a través del cual él se identificaba con todos nosotros, que nos duele tanto cuando un ser querido parte de este mundo. Yo puedo tener mucha fe en el Señor. Cuando mi madre, mi padre murieron, yo soy un hombre de fe, bendito sea Dios. Me queda mucho por recorrer todavía, pero soy un hombre de fe. Y yo sé que la muerte no es el fin, yo sé que la muerte es el principio de la vida gloriosa que el Señor Jesús nos ha prometido. Él quien dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Pero sin embargo, Chipper no deja de doler la ausencia de esa persona que ha sido tan llegada a nosotros y que en el momento de la partida, en el momento de la muerte, ya no está físicamente con nosotros. Y eso duele, eso duele. Y Jesús, acuérdate que Jesús es total y completamente Dios, pero Jesús es total y completamente hombre. Y dice la palabra de Dios que Jesús hizo uno como nosotros en todo, menos en el pecado. Es decir, Él compartía nuestra naturaleza humana en todo. Él tenía sufrimientos como nosotros, dolores como nosotros, todo como nosotros, menos el pecado. Y Jesús sufre la muerte, la separación física de un gran amigo, cuyo nombre es Lázaro. Pero si bien es cierto que Jesús sufre en su condición humana, en su naturaleza humana, la separación física causada por la muerte, Jesús nos enseña algo maravilloso, que es a través de la oración que no solamente nosotros vamos a cargar nuestras baterías y llenar el vacío de nuestro corazón, pero vamos a unirnos al mismo Señor que nos promete que la muerte no es el fin. Entonces, vemos la muerte con dolor, sí, porque hay separación, pero vemos la muerte con una esperanza de victoria, que un día muy pronto vamos a ver a esa persona de nuevo y vamos a estar con esa persona alabando y bendiciendo el santo nombre de Dios, de nuestro Padre Dios en Cristo Jesús para toda la eternidad. Es decir, benditas lágrimas de Jesús, porque si Jesús lloró, también tú y yo podemos llorar por la muerte de un ser querido. Amén. Hermanas y hermanos, me encantaría que se hicieran miembros de la página de este servidor en Facebook. Vayan a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Les estaremos enviando regularmente palabras de aliento, de esperanza y de fe en ese en quien todos podemos, que es Jesús el Señor. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
Alabado sea el Rey de Reyes, alabado sea el Señor de Señores, Jesucristo, hermanos y hermanos. Qué gusto que se han quedado con este servidor hasta el final, bendito sea Dios. Pues muchísimas gracias por la audiencia a todos ustedes. Es un privilegio poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Tenemos muchísimas llamadas, muchísimos papelitos, como le decimos nosotros. Quiero decirles esta pregunta, compartirla con ustedes. Dice, la semana pasada estaba enojada con mi esposo. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste con tu cónyuge? ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, con tus hijos? Dice, pero ya no. Y la pregunta es si puede comulgar. ¿Qué dice la Santa Biblia al respecto? Vamos a ir entonces a la carta de San Pablo a los Efesios. Carta de San Pablo a los Efesios. Vamos a ir al capítulo 5. Capítulo 5 de la carta de San Pablo a los Efesios. Fíjense la sabiduría de la palabra de Dios. Dice el Señor a través de San Pablo. Enójense, y yo creo que esto se aplica a la mayoría de nosotros, sino a todos nosotros. Enójense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Cuando el enojo perdura y al día siguiente pues está ahí ese enojo, pues yo les aseguro que no va a ser nada placentero. Va como que a ir quemando el corazón y los intestinos, ¿verdad? Y vamos a sentir más rabia y más deseo de violentarnos con esa persona. Dice la palabra de Dios que el enojo no les dure hasta la puesta del sol, pues de otra manera se daría lugar al demonio. En casa dividida entra Satanás y destruye. Y si nosotros le damos cabida al demonio, pues ahí estamos pecando. Entonces es importante que el enojo no dure después de la caída del sol. Es decir, tenemos que reconciliarnos y tratar de reconciliarnos lo antes posible. Mira, cuando alguien comete un mal en contra tuya, eso no quiere decir que tienes que aceptar el mal de la persona, pero sí tienes que disculparte y recibir la disculpa de esa persona, porque nadie es perfecto, solo Dios. Entonces de ahí la importancia de buscar la reconciliación, porque cuando nos reconciliamos, ahí hay presencia de Dios y ahí Satanás es vencido. Entonces, de nuevo, enójense, pero sin que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Bendito sea Dios. Y este otro que dice, si una pareja que se recibe el anulamiento de su matrimonio, ¿cómo se consideran los hijos? Si los hijos ya dejan de ser sus hijos o cómo es la cosa. No, en el matrimonio hay dos niveles, el nivel legal y el nivel sacramental. Es decir, no hubo sacramento, por lo tanto la Iglesia considera el matrimonio nulo, es decir, como que nunca existió como sacramento. Pero sin embargo, el matrimonio fue lícito en el sentido de que se estableció una unión legal ante la sociedad entre el hombre y la mujer. Así que el matrimonio es lícito, pero no es válido. Y desde el punto de vista de matrimonio como lícito, es decir, como una institución legal ante la sociedad, los hijos definitivamente pues son legales, son hijos legítimos. Entonces, no tienen que tener miedo pensando a aquellas personas que quieren presentar su caso ante los tribunales para ver las posibilidades de un anulamiento. No tienen que tener miedo que si los hijos van a ser legítimos o no después de un posible anulamiento. Juan dice que él es católico, está casado con su esposa solamente por lo civil, pero que su esposa no comparte su fe. Y entonces, ¿qué puede hacer él? Y la Santa Biblia también, desafortunadamente, el tiempo es muy corto, pero también nos habla, y esto para ustedes muchachos que están para casarse, tengan mucho cuidado al escoger a la pareja, a su pareja, porque si no tienen básicamente los mismos principios y la misma fe, puede ser un impedimento serio en su relación matrimonial. ¿Por qué? Porque lo menos que tú quieres es entrar en una relación que es para siempre con tu pareja, ya con un montón de problemas de por medio. ¿Qué hacer en este caso, Juan? Tú no estás casado por la iglesia, tú no estás casado ante los ojos de Dios. Tú bien puedes disolver tu matrimonio, es decir, puedes divorciarte, no hay ningún problema.
pero yo me imagino que tú quieres mantener tu matrimonio. Habla con tu esposa y a ver si hay posibilidades de que ustedes puedan ir donde un sacerdote para que expliquen su caso y a ver cómo el sacerdote los puede ayudar para que ustedes puedan tener una reconciliación verdadera y puedan comenzar un matrimonio según la voluntad de Dios. Pilar Vargas de Florida, ¿cómo puedo ayudar a mi hermana que dice que ve espíritus y ángeles? Se le ha metido en la cabeza leer mucho sobre la nueva era. Yo invitaría a tu hermana para que lea el pasaje de la Santa Biblia, el mismo Jesús que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Nada de lo que dice la nueva era te va a salvar. Nada de lo que dicen otras religiones fuera del cristianismo te va a salvar. Ni Mahoma te salva, ni Buda te salva, ni Confucio te salva, ni Krishna te salva. El único que salva, que murió por ti en una cruz en el Calvario y dio hasta la última gota de su sangre por amor a ti, es Jesucristo y de ahí no hay otro. Carlos Fernández pregunta que cómo puede ayudar a sus hijos que están hablando demasiado de sexo, son niños, me imagino yo. Pues mi hijo, es tu responsabilidad como papá, el ayudar a tus hijos hablándoles de sexo. Si tú no le hablas, si tú no los ayudas a conocer la verdad según la voluntad de Dios, otra gente lo va a hacer por ti y tal vez otra gente no tenga el buen interés en mente que tú tienes en tu corazón por tus hijos. Así que a pastorear a tus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, para que ustedes nos escriban, vayan por favor a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Les pedimos sus oraciones encarecidamente y también pues su apoyo económico para seguir predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta los confines de la tierra. Padre amado, Padre santo, Padre misericordioso, que con tu poder y tu fuerza, Señor, podamos quitarnos la corona que hemos llevado haciendo nuestra voluntad para cedérsela a Jesús para que Él de verdad sea Rey, Señor y amo de nuestra vida. Hasta el momento en que le abracemos en ese abrazo eterno que es el cielo. Bendito sea mi Dios. Hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros en este tiempo, en este programa. Ojalá que haya sido de provecho para ustedes. Me gustaría de nuevo que ustedes se den cuenta de que tenemos varios libros que les pueden ayudar muchísimo. Están todos en el catálogo religioso de WTN en Estados Unidos. Para ordenar, por favor, llamen al número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. Estoy seguro que estos libros les van a ayudar muchísimo a ustedes a acercarse más a ese que queremos proclamar como Rey y Señor de nuestra vida, que es Jesucristo nuestro Salvador. Escríbanos con sus preguntas, por favor, a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Les agradecemos profundamente sus oraciones por este ministerio, particularmente por este programa Conozca Primero su Fe Católica, y les invitamos para que cuando puedan, de acuerdo a sus posibilidades, que nos ayuden económicamente para seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Queremos también pues decirles que ha sido un placer de verdad compartir con ustedes la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Que el Señor vaya detrás de ustedes, para que les proteja delante de ustedes, para que les guíe sobre ustedes, para que les bendiga hoy siempre, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios y proclámenlo desde lo profundo del ser, que Cristo Jesús es el Rey. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima, hermanos.